Estación Viva. Tu lugar en el aire. La naranja está más fuerte que nunca. Votá un gremio con mejor salud, más servicios, más beneficios y más educación. Pero sobre todo, un gremio que lucha por tus derechos, por los de nuestros socios activos y nuestros jubilados, con reglas claras y sin trampas, con un estatuto que beneficie a todos y no a unos pocos. Pone límites a las reelecciones indefinidas. Votá Lista 7. Votá Mariela Matos, secretaria general de AGEC. Lista Naranja. Somos comercio. Hoy más que nunca, visibilizar tu producto o servicio es esencial. Sabemos cómo ayudarte. Rufus, Producciones Audiovisuales. Estamos para brindarte el asesoramiento que necesitas a la hora de mostrarte. Contactanos al 358-601-0885 o al 358-507-9925. rufusproductora@gmail.com. Rufus, Producciones Audiovisuales. Es alentador ver que la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNECE, reconoce la iniciativa de Córdoba de impulsar parques industriales sostenibles. Esta política no solo beneficia a las empresas, sino que también tiene un impacto positivo en el ambiente y la sociedad en general al promover la economía circular y el desarrollo sostenible. Es un ejemplo de cómo la colaboración entre entidades públicas y privadas puede generar resultados exitosos para el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estación Viva. 92.5. Tu lugar en el aire. El próximo 9 de noviembre elijamos un gremio de empleados de comercio más ordenado, más transparente, con más y mejores beneficios para todos. Votá Lista Naranja. Votá Mariela Matos, secretaria general. Lista 7. Somos comercio. Bacheto Desinfectadora. Llámanos al 46 28 011. Visítanos en bacheto.com.ar. Río Cuarto. Bacheto Desinfectadora. Control total en plagas. En Córdoba, potenciar a 8.000 emprendedores vale. Con este financiamiento se capacitan y tienen la facilidad de crecer más fácilmente. Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. El tráfico está algo congestionado. Redirigiendo por la ruta más rápida. Gire a la derecha. A 200 metros llegará a su destino. Recuerde ingresar en la app SEM Río Cuarto para estacionar de la forma más fácil y práctica. Hacele caso a la gallega. Busca la app en Apple Store y Play Store como SEM Río Cuarto. Descargala y usala. SEM Río Cuarto. Estacionar nunca fue tan fácil. Bacheto Desinfectadora. Llámanos al 46 28 011. Visítanos en bacheto.com.ar. Río Cuarto. Bacheto Desinfectadora. Control total en plagas. En Córdoba, potenciar a 8.000 emprendedores vale. Con este financiamiento se capacitan y tienen la facilidad de crecer más fácilmente. Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias.
9 minutos para que sean las 7 de la tarde. Ha llegado a nuestros estudios Lucía de Carlos, abogada en su columna Mujer tenía que ser. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo andás? Buenas tardes, Sofi, Franco, ¿cómo están? Yo muy bien, un poco muy pasada lluviosa, por agua. sí. Sí. Muy mojada. Está muy hostil el clima. Sí, totalmente. No parece noviembre aparte, realmente, ¿no? No, y hace algunos meses nos quejábamos porque hacía mucho calor para hacer invierno, ahora sí, está lloviendo mucho como para hacer primavera. Tremendo, no quiere llegar. Leí en las redes que le adjudican esta problemática a Elisa Carrió. ¿Por qué? Hizo una referencia a la primavera y empezó el frío. Sí, hay mucha gente mufa en la política, parece ser. Sí, Elisa Carrió podría ser una de ellas. Podría ser una, tal cual. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer un balance sobre los 40 años de democracia. Exacto, sí, porque no sé si recuerdan que el día 30 iniciábamos la semana con la conmemoración del Día de la Restauración de la Democracia, a raíz de que hacía 40 años, el 30 de octubre, pero de 1983, era elegido como presidente Raúl Alfonsín luego de más de 7 años de dictadura. Por lo tanto, me parecía interesante que pudiéramos reflexionar un poco sobre los acontecimientos que se dieron hace 40 años y cómo hemos llegado al día de hoy respecto de todas nuestras demandas, nuestros derechos, los avances y los retrocesos. Así que bueno, así fue como en aquel entonces, hace 40 años, se inauguraba una nueva etapa de paz, prosperidad y respeto por la dignidad del hombre, nos decía Raúl Alfonsín. Hoy, a la luz de la perspectiva de género, podríamos decir de dignidad humana, ¿no? Pero bueno, en aquella época, en 1983, todavía no habíamos avanzado tanto como para poder poner en palabras, ¿no?, esta perspectiva de género. Y en definitiva de toda la Argentina. Y destacaba el flamante presidente que había ganado una elección, pero no había derrotado a nadie, ¿no? Ya que todas las personas de la Argentina recuperábamos así nuestros derechos luego de un oscuro periodo de dictadura que habíamos vivido. Me parecía muy interesante rescatar estas palabras porque hablan un poco de la nobleza con la que se intentaba hacer política en aquel entonces, ¿no? No mirar al adversario como un enemigo, porque estaba muy claro que el enemigo era otro, ¿no? Eran estas figuras dictatoriales que tanto dolor y sufrimiento habían causado. Y que quizás quien estaba del otro lado en una contienda política era justamente eso, un contendiente, pero con el que también se podía trabajar. Es así como triunfaba la fórmula de la UCR, que llevaba a Alfonsín como presidente y como vicepresidente a Víctor Martínez, por sobre la fórmula del PJ, que tenía en aquel entonces a Ítalo Luder y a Deolindo Felipe Vittel, con casi el 52% de los votos, es decir que hubo, un fuerte voto hacia la fórmula radical, ¿no? Y en general la participación había sido muy alta, aproximadamente del 85%, cosa que quizás no vemos tanto en estos días, pero que en aquel entonces se puede entender que era producto de la necesidad de dejar atrás el gobierno de facto de la última dictadura cívico-militar eclesiástica, y de alguna manera esa participación fuerte en las urnas demostraba que la mayoría de los argentinos y las argentinas estaban de acuerdo en sostener el sistema democrático y por supuesto estaban en contra de la dictadura, ¿no? Pero también se había postulado en aquel entonces, en aquella elección, Emilio Macera, que había sido uno de los dictadores más importantes, se había postulado para presidente él, como para ver si se podía... Si pasa. Claro, si se podía seguir perpetuando en el poder. Por suerte sacó muy poquitos votos, por eso digo, la lectura quizás de lo que fueron los resultados de aquella elección daban cuenta de que la gente quería democracia y quería defender esa democracia, ¿no?
Así fue como Alfonsín termina asumiendo la presidencia exactamente 2 meses después, el 10 de diciembre, donde lo que hizo fue, a 3 días de su mandato, decretar en un hecho histórico lo que fue el juicio a los miembros de las 3 juntas militares, ¿no? Que habían usurpado el poder en 1976. Esto fue un acto muy heroico también, porque hay que entender que si bien esa dictadura estaba agotada y es la que termina convocando a este proceso electoral, seguía operando con vínculos de poder muy fuertes en los Había hechos. pasado muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Si hoy en sí. día hay gente que todavía tiene miedo de contar lo que pasó, Exacto. es muy heroico lo que hizo Es en ese muy, momento. muy heroico, realmente sí es para destacarlo porque, bueno, había que animarse, ¿no? A decir, vamos a decir quiénes son los responsables de la dictadura, juzgarlos como corresponde y sentenciarlos que cumplan una condena. Para eso se puso en marcha el trabajo de la CONADEP, que es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que estuvieron trabajando, investigando mucho, y se me confundió porque me estaba acordando de que terminan redactando un informe, que es el Nunca Más, que ya hemos hablado. Creo que en la última columna hablamos de este libro, o en la anterior, hace muy poquito, donde, bueno, se daba cuenta de los lugares de encierro. Hay una descripción muy específica acerca de cómo eran estos centros clandestinos de detención, cómo estaban ubicados, las torturas que allí sucedieron, y de alguna manera todo el modus operandi de la dictadura empezaba a quedar en evidencia con este informe, que hoy en día podemos decir que tiene errores, que tiene falencias, pero que en aquel momento era lo más completo que había, ¿no? Y que también había que tener valor para animarse a formar parte de esa comisión, teniendo en cuenta esto de que los vínculos seguían operando. Y que lo hacen hasta el día de hoy incluso, ¿no? Hasta hace unos años, donde en el marco de los juicios de lesa humanidad sigue habiendo amenazas a los testigos. Tenemos a Jorge Julio López, que terminó siendo un desaparecido en democracia a causa de su testimonio por la dictadura. Entonces, bueno, si hoy en día, como vos bien decías, es difícil hacerlo, bueno, en aquel entonces mucho más, ¿no? Alfonsín no era un neófito, ya había disputado el poder en el año 1973, que había sido la última elección democrática, en las internas radicales, pero en aquel entonces le había ganado Balbín, y finalmente la fórmula del radicalismo no fue la ganadora, ¿no? Terminó ganando el PJ y terminó siendo presidente por tercera vez Perón. Comienzan a volver aquí en el 83 los artistas que habían tenido que ser exiliados a causa de que su obra reflejaba mucho lo que estaba pasando en la dictadura. Entre ellos volvió Mercedes Sosa y muchísimos muy importantes, ¿no? Cobrando, en este caso, la cultura una etapa de mucho esplendor, y dejando reflejada en esa etapa de esplendor muchas de las representaciones sobre la dictadura que conocemos actualmente. Por ejemplo, allí se grabó la película La Historia Oficial, que terminó ganando un premio Oscar a la mejor película extranjera en 1985, y bueno, que hasta el día de hoy es un clásico, ¿no?, de nuestro cine. Pero bueno, decíamos que no se había votado desde 1973, habían pasado 10 años de dictadura, ¿no? Primero con el interinato de María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, luego del fallecimiento de Perón, y posteriormente con la dictadura. En esos 10 años, la realidad es que todo había sido caos, violencia y crisis económica, con una fuerte destrucción de la industria nacional, donde lo que se priorizaba era la posibilidad de que venga muchos productos del extranjero, ¿no? Que de alguna manera también me recuerda a mí algunas de las propuestas de campaña actuales, ¿no? Con la liberación de las importaciones y tal, sin fortalecer una industria nacional. Bueno, eso es lo que había ocurrido en esos 10 años de dictadura en términos económicos, ¿no?
Y terminan estos 10 años con la conocida Guerra de Malvinas, que fue ordenada por Leopoldo Fortunato Galtieri, ¿no? Esos fueron los últimos pasos de la dictadura, que ya estaba prácticamente agotada. Luego hubo un interinato solamente a los fines de recuperar la democracia. Sí. O sea que ¿vos crees que el fin de la dictadura fue por la guerra de las Malvinas, por derrota que tuvimos en la guerra? ¿Es lo que se habla de eso, digamos? Creo que fue el broche de oro para algo que ya estaba agotado, en el sentido de que la gente no toleraba más malos manejos, ¿no? Como la gota que rebalsó el vaso. Exacto, habían pasado muchas cosas y esto ya fue muy descarado, ¿no? Porque hubo muchos desmanejos. Primero, no medir la capacidad armamentística de los dos países, luego mandar muchos chicos jóvenes a la guerra, no darles lo que necesitaban para poder subsistir. Se realizaron muchas donaciones de parte de la ciudadanía, donde después termina quedando en evidencia que esas donaciones nunca llegaron a los soldados, sino que de alguna manera eran desviadas para las arcas de todos estos militares, que lo único que hicieron, o lo que principalmente hicieron, fue enriquecerse ilícitamente a costa tanto de las personas detenidas y desaparecidas, y luego de las donaciones en ocasión de esta guerra, ¿no? Entonces ya era como muy, muy burdo, muy brutal todo lo que estaba ocurriendo, y no quedaba otra que finalizar con esta etapa. No había más base para sostener esa dictadura, ¿no? Los cierres de campaña fueron fundamentales a la hora de determinar el voto, porque el radicalismo convocó a un acto que fue muy emotivo, donde lo que se hizo se dio a conocer luego como el rezo laico, que fue Alfonsín recitando nuestro preámbulo, que tiene mucha potencia, ¿no? Y que es la base de nuestro sentir argentino. Y por el otro lado, el PJ con un acto que fue bastante desafortunado, ¿no? Donde Herminio Iglesias, que era uno de los gobernadores del PJ, termina quemando un ataúd que tenía las siglas del radicalismo y un cartel que decía Alfonsín, que en paz descanse. Esto la sociedad no lo perdonó, porque justamente lo que no querían más era violencia política, ¿no? Es por eso que entre eso y por ahí cierta confianza que se dio en campaña por el lado del PJ, ¿no? Que por ahí confió en que la movilización popular era lo que le iba a llevar a ganar las urnas, y no abocarse quizás más técnicamente a la campaña, cosa que sí eso hizo el radicalismo. Eso más los dos gestos de cierre que eran como muy disímiles, ¿no? Muy distintos. Alguien apelando a la paz con emotividad y alguien por ahí reproduciendo un poco más de esa violencia política que se vivía, fue suficiente como para hacer que la elección sea contundente en favor del radicalismo, ¿no? Aún así, desde el día siguiente, Alfonsín convocó a su contendiente a consolidar la unidad nacional y fortalecer la institucionalidad, y trabajaron juntos ambos partidos para el sostenimiento de la democracia, porque era claro que uno solo no iba a poder, ¿no? El enemigo del otro lado era lo suficientemente grande. Me interesaba contar esta historia por ver que actualmente quizás la construcción política no es así, ¿no? Siempre los distintos partidos se miran entre sí como enemigos. Hay como una cosa de poner en valor primero lo propio por sobre los proyectos nacionales y destruir todo lo que está alrededor. Hay mucha violencia política actualmente, ¿no? Entonces por ahí este gesto de mostrar cómo todo el arco político puede trabajar en el sostenimiento de la democracia me parecía muy interesante. Claro. Por supuesto que no es la mejor democracia del mundo, no hay una mejor democracia, la democracia siempre es perfectible, hay que trabajar para que cada día sea mejor y para sostenerla, pero sí es la democracia más larga que hemos tenido en la historia como argentinos, ¿no? Con 40 años ininterrumpidos de democracia,
que tiene sus deudas, por supuesto, con los feminismos, con las diversidades, con la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta cuestión que también siempre se trabaja mucho en este programa en relación a las noticias falsas, ¿no? El acceso efectivo a derechos básicos como salud, educación, vivienda, trabajo, alimentación. El cuidado de la madre tierra, que siempre le dedicamos un espacio en esta columna, el respeto a la diversidad cultural, a los pueblos originarios, la igualdad plena. Hay mucho para seguir trabajando. La reducción de la pobreza, que realmente es uno de los flagelos más grandes que tenemos, ¿no? Pero bueno, lo que sí me parece que queda claro en una lectura rápida de nuestra historia reciente es que si bien hay muchas deudas, hay mucho por seguir trabajando, lo que está claro es que el sistema democrático es el mejor de los sistemas posibles, lo mejor que hemos tenido hasta ahora y que tenemos que trabajar a diario para defenderlo. Sí, está bueno recordar que la lucha no es entre partidos políticos, sino en contra de los que son antidemocráticos, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias, Lucía, por esta charla, por hacer un balance de los 40 años y recordar lo que pasó, estos tan... Parece, lo decimos como es la democracia más larga que hemos tenido, pero es muy corta. Pero ¿no? es muy corta, sí, es muy, una paradoja. Muy corta. Sí. Ojalá que dure muchos años más y nunca termine, ¿no? Exacto, sí, y a seguir defendiéndola todos los días en cada uno de nuestros actos. Muchas gracias por venir. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente de la comunidad, la que despierta. Escuchábamos a Lucía de Carlos, abogada, en su columna Mujer tenía que ser, haciendo un balance sobre los 40 años de democracia que se cumplieron el día lunes. Ya romper las cadenas 92.5 de la piel. Estación Viva Voz. Esto es GPS de Noticias. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa, no.